Bueno, entonces, en este archivo veníamos con esto. ¿Qué hice en estos momentos? Apagué todos los layers, dejé solo los muros internos de nuestra vivienda, los bombillos, ¿cierto? Porque queremos hacer como el plafón de esta zona. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente lo que hice en estos momentos fue un rectángulo primero, que es esta zona, simplemente lo dibujé y lo acabo de mover y dividí más o menos. ¿Por qué? Porque pues la idea ahora es hacer un pequeño, digamos, un pequeño muro cielo raso que tenga esta dimensión, ¿cierto? Y después vamos a hacer uno más pequeño con algún diseño en lo posible, como para que parezca más a lo que podemos encontrar a nivel diario en nuestros hogares o en cualquier tipo de construcción. Entonces, en primera instancia puedo decirle aquí en Home que me haga una caja, por ejemplo, de este tipo a este tipo, y le voy a decir que mida 0.1, o sea, máximo 1 centímetro. Listo, para que no me ocupe mucho espacio en esta zona y cuadre más o menos con lo que requerimos. Después de ello vamos a dibujar. Voy a primero a mirar si sí lo hicimos, ¿cierto? Vamos a revisar modo realistic. Miren, aquí está. Entonces voy a revisar más o menos cómo nos quedaría y la idea sería colocarlo en esta zona. ¿Listo? Entonces, para ello tendremos que llevar este elemento hasta acá, ¿cierto? Y después sí, hacer toda su instalación como debiera. ¿Cómo lo podríamos hacer desde allí? Entonces simplemente le puedo decir, muevas este elemento, simplemente para que la altura sea la misma, y lo voy a mover desde esta esquina, des en cuenta, desde esta esquina, lo voy a mover hasta esta esquina que se supone que es la que tiene que cuadrar con respecto a eso. ¿Para qué? Para que revisemos este tipo de elementos. Mira, si nos sirven alturas, si tenemos que dejarlo un poco más alto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, creería yo que tenemos que dejarlo un poquito más alto. Por lo pronto, pudiéramos decirle que desde este punto, a ver si podemos solucionarlo, ¿cierto? Y cuando lo tengamos, miramos otra vez si es conveniente o lo tendríamos que arreglar de nuevo. Listo, simplemente es para hacer el ejercicio. Voy a girar acá. Quiero ver si alcanza a salir. Efectivamente nos sirve porque aquí no me cubre las ventanas y muy seguramente aquí debajo me está sucediendo algún problema, por lo que tendríamos que hacer alguna especie de inclinación. ¿Cómo lo haríamos? Pues ya sabemos cómo se inclina un poquito las cosas y lo haríamos en la vista right, es decir, por la derecha, y también podríamos decirle, en este caso, que lo miráramos de modo alámbrico y después de mirarlo en modo alámbrico para examinar en dónde está, des en cuenta, en dónde está, que parece que es este, ¿cierto? Mírenlo, ¿cierto? Entonces, este es el que giraríamos, entonces puedo decirle gírelo, ¿cierto? De la manera adecuada, digámoslo así, pero voy a girarlo ligeramente, o sea, no voy a hacerlo alineado a esto, sino ligeramente, simplemente es para que no me corte algunos elementos. Entonces, yo pudiera decirle que me suelte el F8, digámoslo así, para que miren, des en cuenta, yo puedo darle esta inclinación o simplemente algo así para que no quede, digamos, para que este punto, mire, des en cuenta, para que quede justo en la curva. ¿Cómo me voy a dar cuenta si quedó bien? Simplemente le digo realistic, sí. Y después le voy a decir que me haga un orbit, pero es para poderlo mirar por debajo, para ver este detalle, que haya pasado y no se vea mal ahí en ese sentido. Cuando ya lo tengo clara, des en cuenta, ya tengo la inclinación, entonces voy otra vez a la vista top, ¿cierto? Y voy a girar, voy a mover este elemento para trabajarlo afuera. Entonces pico acá porque sé que es el que está afuera, des en cuenta, lo voy a mover, ¿cierto? F8,
Acuérdense, siempre F8 y le voy a decir, por ejemplo, 10, para que cuando lo tenga que devolver ya sepa cuánto tengo que arreglar este elemento. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ya la tenemos acá, etcétera, etcétera, entonces voy a recortarle, ¿cierto? De cierta manera a los lados. ¿Por qué? Porque se supone que, voy a decirle alámbrico, se supone que esta zona está dentro de los muros. Entonces yo le pudiera quitar 0.07 a cada uno para que el renderizado quede parecido a este. ¿Listo? Entonces yo pudiera decirle si este elemento fue el del inicio, es decir, yo cuando lo pasé a este lado, digámoslo así, voy a moverlo, si acaso le digo control Z, simplemente es para revisar hasta dónde estaba. Des en cuenta cómo había quedado ese volumen. Listo, mire, des en cuenta. Aquí estaba llegando apenas, o sea, no habría ningún problema, ¿cierto? Pero, acá sí había problema, mire, des en cuenta que tenemos que cortarle este lado, a este lado y a este lado, listo. Sabiendo eso, lo que vamos a hacer es hacer una línea de referencia, le digo offset de 0.07 para poder crear algún elemento para que me corte este y ya dejarlo pulido, ¿listo? Ya habiendo creado, digamos, el futuro elemento que me va a cortar este, que lo hemos sacado de dónde, lo hemos sacado simplemente haciéndole un offset de 0.07 al rectángulo grande, ¿cierto? Hacia adentro. Entonces, con una polilínea se construyó esto, es decir, esta que está acá se construyó con polilínea para que después este elemento que está acá lo podamos cortar. ¿Listo? Entonces simplemente lo que voy a hacer es que mueva este elemento a partir de esta esquina hasta la otra esquina, ¿cierto? Para que quede perfecto. Le doy orbit para ver cómo está funcionando, ¿cierto? Y yo puedo decirle a este, acuérdense, yo le puedo decir a este que me haga un extrude face, des en cuenta, hasta donde más o menos sea. Voy a hacerlo en Realistic para que ustedes se den cuenta. Aquí estamos repitiendo una serie de elementos que ya deben de estar memorizados, pero lo hago por si a alguien se le olvidó. Aquí estoy bajando simplemente para que podamos cortar ese elemento. Entonces, si yo ya sé que este es, des en cuenta que aquí ya lo corta, aquí lo corta, entonces le voy a decir, listo, hágame un subtrap donde quiero que se mantenga este y que este se vaya. Y listo, ya estaría la medida perfecta, perfecta para hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas nos vamos a ir a top otra vez. Nos vamos a ir a alámbrico otra vez. ¿Cierto? Porque estamos en esta zona. ¿Cierto? Y lo que nos vamos a diseñar es algo, aquí un plafón pequeño puede ser, ¿cierto? Algún diseño de modo rectangular para que hagamos una iluminación cenital. Tratemos de hacerlo a ver cómo nos va. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar cuál es la mitad y hacemos algún diseño. Bueno, antes del diseño vamos a irnos a la página de internet a ver si ya, des en cuenta, ya nos llegó. Entonces la prueba que voy a hacer, des en cuenta que aquí el renderizado se vuelve a ver del que habíamos hecho. Le voy a dejar campo, ustedes le van a decir original porque tienen los muros ya hechos. Yo aquí no tengo muros aceptables, digamos, como las fotografías que ustedes deben de tener de sus vecinos o de sus limitantes, y le voy a decir renderizar. Ahora sí, mientras él va pensando, des en cuenta que acaba pensando, entonces me voy a seguir trabajando en el AutoCAD lo que habíamos hablado. ¿Listo? Esa es la idea para que sigamos trabajando de algún modo. Bueno, aquí lo que he tratado de hacer es hacer dos rectángulos de una manera centrada para que sean una caja y puedan romper este elemento. La idea es que hagamos una caja acá, se rompe esto y en el hueco aparezca
una especie de luz cenital que puede estar pasando en algunos de esos proyectos. ¿Cómo lo haríamos? Entonces yo le puedo decir, hágame una caja, ¿cierto? Digamos desde este elemento hasta este elemento, dependiendo cómo estemos trabajando, voy a decirle alámbrico, ¿cierto? Y le digo caja. Desde acá, digámoslo así, hasta acá, ¿cierto? Digamos para que ese sea el hueco. Y voy a dar una altura de 0.3, por decir algo. Luego de ello, entonces, le voy a decir, listo, pásese desde este punto a este punto, ¿listo? Entonces le digo, a ver, mueva este elemento o copiarlo más bien. Acuérdense que es mejor copiar en caso de que de acá a este punto. Cuando estemos allí, entonces lo vamos a girar un poco porque es para que rompa no todo, sino un pedacito. Nos vamos otra vez a Right para ver cómo está quedando. Des en cuenta, este que está acá. ¿Listo? Entonces, este elemento, acuérdense que era inclinado, no es tan fácil como si lo tuviéramos plano. Acá nos tocó hacer un poquito más de inclinación, entonces le voy a decir, gíremelo primero, ¿cierto? A partir de este punto, digamos, ¿cierto? O de este punto, puede ser. Voy a tratar de dejarlo de acá. Voy a soltar un poquito el F8 para dejarlo lo más. Ten en cuenta que yo me puedo hacer lejos, ¿no? No me hago ahí cerca para que me deje trabajar de una manera aceptable, ¿cierto? Y desde ahí puedo bajarlo para que este lo rompa, pero no en su totalidad, sino hasta un pedazo. Entonces le voy a decir, muévase, ¿cierto? Y lo trato de bajar en la misma zona, ¿cierto? Hasta aquí puede ser o más arriba. Lo importante es tener ese elemento. Listo. Reviso en planta otra vez porque pudimos haberla enviado hacia otra zona. Me des en cuenta que en planta sigue estando ahí. Quiere decir que hasta ahora vamos bien. Right, otra vez. Ya lo tenemos acá. Entonces le voy a decir, hágame un subtract donde, donde este permanezca, enter, y que este es el que se va a suprimir. Cuando ya esté así, entonces voy a revisar otra vez a ver cómo nos quedó. Entonces realistic, y en realistic vamos a revisar si nos quedó como queríamos. Des en cuenta, miren cómo quedó esta parte. Ahí que nos faltaría hacer, entonces tratar de hacer el hueco allá en esa zona, en ese pedacito. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hemos hecho dos elementos. Aquí ya le hicimos un hueco a este, como hemos visto, y ahora hicimos el arito que iría incrustado allí, pero hay que romperlo primero para poder colocarle otro. Entonces le voy a decir a este, por ejemplo, que lo mueva 10, perdón, que lo copie. A partir de este elemento, 10 metros. Enter. A este lo voy a volver 10 metros porque lo había movido 10 metros. Haz en cuenta, voy a decirle mover. Aquí 10 enter para que quede. ¿Listo? Aquí al tenerlo acá, des en cuenta, miren que ahí quedó incrustado. ¿Cierto? Miren que este es uno y el otro es este. Ahorita en Realistic lo vemos mejor. Aquí vemos el techo general y aquí vemos lo que acabamos de incrustar, como para que entendamos. Entonces simplemente le vamos a decir hágame un subtract donde se mantenga este, enter, y donde este elemento que nos inventamos, este de acá, lo corte. ¿Listo? Entonces aquí ya lo hemos cortado, des en cuenta. Aquí dejamos la cajita para ahora modificar. Para modificar ahora. Y el otro que lo teníamos en la ventana de top, ¿cierto? Lo pudiéramos pensar. En el siguiente video ya lo tendremos ensamblado